Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos un invitado muy importante, el poeta Harold Alvarado Tenorio, y para conversar con él, el doctor honoris causa en la Universidad del Valle, gran escritor muy conocido de todos ustedes, Gustavo Álvarez Gardiazabal, aquí en nuestro programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con el poeta Harold Alvarado Tenorio y Gustavo Álvarez Gardiazabal, un tulueño ilustre, Gustavo, y un hijo ilustre de Buga, el poeta Alvarado, que vamos a conversar muchísimo de literatura y especialmente de la literatura de nuestra región, pero para iniciar esta conversación vamos a ver primero una nota. La vida y la obra del poeta Harold Alvarado Tenorio es muy rica, no solamente por su calidad estética, sino también por lo controvertida, por lo polémica y por la actitud que ha mantenido Harold Alvarado Tenorio, yo pienso, desde que era estudiante del Departamento de Letras de la Universidad del Valle. Yo conozco a Harold en los remotos tiempos de la FEU, es decir, cuando ellos publicaban el periódico de la FEU en la Universidad del Valle de San Fernando. Matraca es un personaje, yo creo que el adjetivo sí lo define a él, es un personaje en todo el sentido de la palabra porque tiene una trayectoria impresionante. Él tiene títulos de la Complutense y de Gotinga, y me imagino que alguno de esos títulos debe ser legal, ¿no es cierto? Uno no puede tener tantos títulos chiviados todos. Harold era, como siempre se le vio, una persona pues descomunal en términos físicos. Siempre ha sido muy alto, fuerte, rotundo, apasionado, loco y con una erudición impresionante. Yo conocí a Harold Alvarado Tenorio cuando lucía un mameluco de color blanco, sin camisa, y unas abarcas, unas sandalias de misionero franciscano. Ha vivido en la China, ha hecho traducciones del inglés, del chino. Bueno, traducir del chino es fácil, porque hay quien le dice a uno que quedó mal. ¿Quién? Ahí sí no hay pierde. Cuando él publica su primer libro de poesía, Pensamientos de un hombre llegado el invierno. Él era un hombre de unos 27 años de edad. Nosotros teníamos, la generación mía tenía 10 años menos, éramos unos jóvenes adolescentes de 17 años, de 17 años, y recuerdo que nos impactó mucho esa poesía que él leyó en la Librería Nacional del Parque de Caicedo. Ha sido editor, ha editado muchas cosas buenas, colecciones de poesía, ha sido profesor, ha sido poeta, tiene todo el recorrido, pues, la hoja de matraca, del doctor Alvarado Tenorio, doctor en letras de la Complutense, pues es completísima. Yo no conozco pues una hoja de vida como la del doctor Alvarado, ni en el Valle ni en Colombia. En ese texto, en ese primer texto que los lectores recuerdan, había un prólogo de carácter apócrifo, suscrito por Jorge Luis Borges. Es un prólogo que, esa fue la primera mentira literaria, si se quiere, que nos dejó, que hizo Harold Alvarado Tenorio, pues ante el mundillo de las letras nacionales e hispanoamericanas. Cuando Álvaro Bejarano, en ese espíritu de periodista, pero
al mismo tiempo maligno de Álvaro, duda que el prólogo sea de Borges y empieza a llamar a Buenos Aires, al mismo Borges y a otras personas a ver qué era la duda de ese prólogo. Harold nos reúne en el apartamento de Ricardo Sánchez, que quedaba cerca del Inter, y ahí a los mismos 5 amigos nos confiesa que él había tomado un prólogo que él encontró a través de una biblioteca española que era incunable, un prólogo que Borges había hecho en 1929, algo así, y había cambiado y había adaptado el prólogo de Borges hacia él. Dicen que cuando Borges lo leyó, dijo, pues yo no me acuerdo, pero puede ser mío, puede ser mío. Además, Borges le prologaba a todo el mundo. Borges no le negaba un prólogo a nadie. Bueno, aquí conversan dos después de esta interesante nota sobre el poeta Alvarado con Gustavo. Pues vamos a tener una conversación muy interesante porque son dos doctores, uno de la Complutense de Madrid y otro de la Universidad del Valle. Que no saben ustedes. Harold tiene la misma edad mía, 66 años. 1945. Él es de Buga, yo soy de Tuluá. Pero a él lo llevaron a estudiar al colegio de los salesianos de Tuluá porque lo echaban de todos los colegios como a Poncho Rentería. Entonces a él lo llevaron allá y allá conocí yo a Harold. Desde entonces me lo estoy aguantando y lo he visto recorrer. Nos graduamos juntos en la Universidad del Valle en 1970, cuando la Universidad del Valle tenía la luminosidad de unos profesores de posgrado que los pagaban la Kellogg y la Rockefeller. Entonces nosotros teníamos unos profesores extraordinarios que nos enseñaron muchísimo. Fuimos un grupo bastante controvertido. Harold siempre puso pereque, sigue poniendo pereque. Cuando éramos estudiantes, Harold salía con cualquier alegato que le hacía un profesor, él sacaba el libro rojo de Mao y se lo ponía enfrente. Y hasta ahí llegaba la discusión. Después, pues todo lo hemos visto haciendo las locuras que hace, controvirtiendo al que quiere controvertir y sobre todo inventándose fórmulas. Cuando llegó a Pasto, yo le dejé mi cátedra y le abrí el campo para que en la Universidad de Nariño, en Pasto, Harold fuera el profesor. Lo cierto es que Gustavo ha sido uno de mis mejores amigos y prácticamente un protector. Él, de entre las personas que más ha escrito sobre mí es Gustavo. Cuando escribía en los periódicos, yo pienso que ha escrito unas 15 o 16 veces. Y en la radio no se diga, desde que hablaba por la radio, pero los escritos eran muy buenos y no era tan fácil pues salir a elogiar cosas que para quedar en ridículo, y sin embargo me hizo artículos muy elogiosos. El primero que escribió a raíz de lo que cuenta Valverde es un artículo en El Occidente que se llamaba Un bugueño admirable, y es ese artículo el que genera la ira de Álvaro Bejarano y el que genera que vayan a Buenos Aires. Ha sido prologado claro, por Jorge Luis Borges. Claro, porque él dice que miren, es un tipo de buga prologado por Borges, qué cosa tan increíble. Y entonces comienza toda esa polémica desde entonces. Pero Gustavo siempre... hay gente que... No sé qué pensarán de Gustavo, pero uno de los seres más adorables que yo he conocido en mi vida es él. Yo no sé por qué la gente piensa que es una persona de mala índole. No he conocido persona más buena que el pan como él, y a la cual uno puede controvertir cuando le dé la gana. No le tiene miedo a nada, ¿no es cierto? Y sin embargo, fíjate, tan distintos que hemos sido y tan parecidos. Ah, sí. Sí, ¿En qué son parecidos? Sí, ¿cómo le parece a usted? El problema con Harold, cuando era estudiante, era que los demás estábamos haciendo obras literarias y Harold no podía quedarse atrás. Entonces descubrió su vena poética, que es una vena que él heredó de su tío Rogerio Tenorio, quien me distinguió con su amistad y con quien tuve amplios diálogos. Fui compañero de él, creo que en la Asamblea del Valle. Rogerio era un poeta netamente bugueño, y esa vena le viene a Harold por allí. Del tío. Claro que él todavía se considera de alguna manera descendiente del último presidente que tuvo el Valle del Cauca, el señor San Clemente. Y creo que, así sea por la vena torcida, él tiene algún ancestro también por ese lado. Sí, porque
Sí, porque mi abuela era, pues, era San Clemente y venía de la hija de un ministro, había sido ministro de Reyes, creo. ¿Y cómo era la amistad tuya con Gustavo en el bachillerato? Siempre, siempre fuimos muy buenos amigos, siempre, siempre, nunca, nunca, ni hemos tenido altercados, ni discusiones. Yo me acuerdo. Y cada vez estamos menos de acuerdo. Sí, pero siempre, no, toda la vida hemos sido muy buenos amigos. La verdad es esa, yo no, nunca, yo he opinado muchas cosas a veces sobre libros de él que no me han parecido, y se lo he dicho y se lo digo, pero eso no ha generado nunca ninguna enemistad ni nada de eso. Él, sin embargo, siempre muy generoso con uno. Harold, y hablando de esta etapa universitaria, ¿qué lecturas te marcaron y qué compartías tú literariamente con ese Gustavo en la Universidad del Valle en esa época? Una de las tareas fundamentales de Gustavo como líder y como intelectual, digamos, en la Universidad del Valle, porque a pesar de esa manera de él demostrarse tan sutil y todo eso, un hombre muy inteligente y muy disciplinado, es que él aprovechaba y conducía muy acertadamente los caminos de las clases, por ejemplo. Yo me acuerdo de los profesores que más le interesaban, por ejemplo, en el caso de un profesor que tuvimos que se llamaba Jean Boucher, y a Gustavo le interesaba, por ejemplo, mucho Marcel Proust. Entonces él hacía que el profesor fuera y volviera y inclusive con la clase nos interesáramos por esos temas, porque venía siempre con los libros leídos, traía siempre más bibliografía. Me acuerdo también, por ejemplo, no solamente la lectura de la búsqueda del tiempo perdido, que en esa época Gustavo había descubierto una biografía de Proust que nosotros no conocíamos y la trajo a la clase, ¿es así, no? Sí. Y luego, por ejemplo, la lectura que hicimos de La condición humana de Malraux, también él intervino muchas veces y siempre intervenía, pero muy severamente. Él ha sido, lástima que nunca o muy poca ejerciera la docencia, un excelente profesor. A Harold le gustó muchísimo cuando el profesor Bichet era los estudios sobre Valéry. Él era experto en Valéry. Y obviamente el señor quería irse por ese lado. A nosotros nos interesaba más la narrativa, nos interesaba más Camus, nos interesaba más... Porque la formación en ese momento de la Universidad del Valle, estamos hablando de hace 40 y pico de años, estaba dada toda sobre estructura francesa. Nosotros nos formamos en la literatura y el pensamiento francés. Y Harold obviamente quería darle más importancia a Valéry. A nosotros no nos parecía tan particular, pero sí podíamos aportar. Yo tenía la ventaja de mantener muchos contactos con el extranjero y de estar, en aquella época que no había internet, de estar suscrito a librerías españolas. Entonces yo podía traer los libros que aquí nunca veríamos y eso sirvió para los demás. Sí, pero otra labor importantísima, digamos, de Gustavo es cómo, porque como él era escritor, era colombiano y se interesaba por los temas de la violencia, el curso, por ejemplo, que hicimos de un año con Oscar Gerardo Ramos sobre la narrativa colombiana, también Gustavo juega un papel importantísimo allí, porque va conduciendo los temas, ¿no es cierto? Y va empujando al profesor para que analicemos esto, analicemos aquello, donde tengamos. Yo no me acuerdo del nombre de la señora que era la secretaria de Oscar Gerardo. Oscar Gerardo llevaba una secretaria a la clase y esa señora tomaba notas, ¿no es cierto? Y esa señora siempre tomaba... Consuelo. Yo no me acuerdo. Consuelo Gustavo siempre hacía apuntes sobre esos temas, ¿no? Era una cosa bien interesante. Ahora, ya lo estoy viendo desde hace años atrás, pero ahora que me están haciendo la pregunta, pues lo veo haciendo todas esas cosas. También, claro, él tenía su actividad política que nosotros se la combatíamos de otras partes, pero nunca, por ejemplo, ni él ni yo discutimos sobre esos temas, nunca. Claro, tuvimos un profesor que yo no creo que se vuelva a tener y el momento en que nos tocó, que fue Oscar Gerardo Ramos. Oscar Gerardo Ramos era todo tolerancia. Entonces, aguantarse a un tipo como Gardiazabal jodiendo y aguantarse a un Harold Alvarado sacando el libro rojo de Mao. Pero fuera de eso,
ya estaba Eduardo Serrano entrando a la secta de los semióticos. Entonces comenzaba esa Carlitos locura Sabas. colectiva. Comenzaba esa locura colectiva. Estaba el pensamiento estítico y en tinta verde de Carlos Vázquez Sabasky, que era nuestro otro compañero. Entonces teníamos toda una serie de entronques numerosos y Óscar Gerardo a todos nos toleraba, a todos nos aupaba y a todos nos daba una parte para sentirnos satisfechos. Esa era la gran ventaja de uno poder funcionar allí. Y las mujeres de la época, ¿te acuerdas? Bueno, las mujeres de la época también, las mujeres más brillantes de la época, y tengo que decir la verdad, también eran manipuladas por él. Eran Carmiña y Amparo. Carmiña Navia y Amparo de Sacur. Ah, sí, siempre Esas dos, fueron- no, y a una que fue ministra, ¿cómo se llamaba Doris ella? Eder. Doris Doris Eder. Eder Zambrano. Sí. Él también conducía, tenía ese grupúsculo de féminas, digamos, que él manejaba y que siempre parece que han sido sus amigas. Por ejemplo, que Carmiña Navia escribiera sobre mí en esa época, pues también es hechura de Gustavo, también es un poco de esa El época, suplemento del occidente. del occidente, porque él tuvo un grupo que se llamaba Los Inconformes. No, los dialogantes. Ah, los dialogantes. Y era Fue en la una línea cosa, Óscar Gerardo, era una cosa tolerantes. hecha Claro. en el suplemento literario de Occidente. Y allí no publicaba también Caicedo, Andrés Caicedo. Sí, claro, yo fui el primero en publicarle a Andrés Caicedo. En aquel momento. Y él estaba Carmiña y yo no me acuerdo Estaba quién Óscar más. López Bueno, Fulesio, el que está ahora de a secretario mí- general de la universidad. A mí Bien, me de esa publicó, época. por ejemplo, él, los primeros ensayos que yo escribí, me acuerdo que yo escribí un ensayo sobre la poesía y Octavio Paz, 2 o 3 ensayos me los publicó él. A él también debo la amistad con Jorge Valderrama Restrepo en la revista Vanguardia Dominical de Bucaramanga. Bucaramanga. Fue a través de él como yo conocí a Jorge Valderrama y como terminé por años y años escribiendo en ese sitio. No, la verdad es que Pero mi es que otra no- labor, no ponga esa mi otra cara labor, de- mi otra labor consistía en promover publicaciones. Siempre. O en dirigirlas, siempre, desde estudiante hasta de profesor. Entonces recuerdo que por muchos años sostuvimos unos periodiquitos, después nos conseguimos la página nueva todos los domingos en Occidente con Carmiña, y allí descubrimos muchos de los que hoy son los escritores del Valle del Cauca y les pudimos dar cabida. ¿Qué es lo que en el fondo a mí me ha gustado hacer? Ayudar para que vayan saliendo adelante. Bueno, como ven, va a haber mucho que conversar. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Harold Alvarado Tenorio y Gustavo Álvarez Gardiazabal. Para continuar esta amena conversación sobre nuestra literatura, vamos a ver primero una nota. La ensayística de Harold Alvarado Tenorio se divide en dos. La ensayística antes de su operación bariátrica, que es la ensayística que yo reivindico, donde está, por ejemplo, esa famosa trilogía sobre la historia de la literatura latinoamericana publicada por la Universidad del Valle, y la ensayística que yo deploro, que es la ensayística de ad hominem, ¿no? La ensayística que tiene que ver es con el discurso de la falacia, ¿no? Que él empieza a realizar después de su operación bariátrica. Él siempre fue polémico. Él desde el periódico La Prensa él tenía un enorme poder allí. A él le publicaban todo lo que quería él y él allí se venía lanzarse contra mucha gente. Pero hoy en día Harold se ha convertido en una persona supremamente polémica, odiada por todo Colombia. Pues es regio leer un artículo contra una vaca sagrada, eso es regio. Un artículo contra William Ospina, yo no sé, contra Gabo, contra Borges, eso siempre deja mucha taquilla y además es interesante que alguien le encuentre pues el lado flaco a la vaca gorda, eso es un gran ejercicio. Pero Harold lo está haciendo muy mal porque lo hace solamente con bilis. Si hubiera como debajo de eso humor y un buen trabajo crítico, pues eso serían unos ensayos para enmarcar. Es un irreverente, no le da miedo de nada, ataca todo el establecimiento literario político del país, así como tiene también posiciones
digamos, políticas reaccionarias que yo no comparto para nada. Pero yo creo que él ha sido claro en cuanto a atacar el establecimiento y el establecimiento mediático. Yo creo que hasta Shakespeare debe tener hijo de mil deslices. Entonces, con mayor razón, pues, Julián Ospina, Fernando Vallejo, Germán Arciniegas, Piedad Bonet también. Debe haber mucha tela de donde cortar allí. Que alguien que le pusiera la lupa a esos poemas y primero los exaltara y dijera que qué gran obra, ¿no? Que tan importante, y después comenzara a enumerar todos los desaciertos y los deslices que puede haber por allí. Y que todo eso se hiciera sin odio. Es que el que enoja pierde. Eso es un principio de las artes marciales, ¿sí? El que se enoja pierde claridad, pierde lucidez, comienza a tirar golpes ahí a la loca y la embarra. Y yo creo que a Harold le ha pasado eso, se enoja. Bueno, aquí en Conversamos esta nota tan interesante, Harold y Gustavo. Hay una época muy bella de la Universidad del Valle que en la que ustedes se forman. No es la culpable de que ambos seamos un par de iconoclastas. De iconoclastas. Yo desde mi punto de vista, yo nunca cambié de línea política, siempre me quedé en el mismo sitio. Los que estaban a la izquierda, como usted por ejemplo, ahora está en la extrema derecha y yo me quedé en el mismo sitio. Vargas Llosa, que era la extrema izquierda, ahora está con el mismo bando suyo y yo me quedé en el mismo sitio, me saltaron y yo no me moví. Pero eso se debe a la manera como nos formaron en la Universidad del Valle. Sí. Esa era una escuela de libertad. de libertad, de pensamientos encontrados, que permitía con distintos profesores encontrar a su vez unas muy opuestas posiciones. Veamos 3 ejemplos de esos profesores que a nosotros nos gustaron y que nos permitieron ser los iconoclastas de ahora. Nosotros tuvimos a Armando Romero Lozano, que era un prohombre experto en literatura española. Recuerdo que alguna vez lo nombramos en un convite que yo me inventé para celebrar el centenario de María, que se llamaba El asesinato de María. A decir que como toda la vida nos habían obligado a leer María y era la única novela, nada de lo que escribíamos después servía. Es el mismo año, 1967, en que sale 100 años de soledad. Es decir, estábamos contando lo que después nos iba a pasar a todos, que la planadora de García Márquez nos iba a cortar la cabeza. Entonces organizamos el juicio a María en el auditorio de enfermería en San Fernando. Eso fue de bote en bote, la locura total. Pero teníamos al mismo tiempo un profesor como el profesor John Estresino, que era un loco de atar. Terrible. Era un loco de atar, a quien se le ocurrían todas las cosas terribles de los anarquistas y de los iconoclastas desde el punto de vista filosófico, y él nos ayudó a formar. Pero también nosotros llegamos a tener profesores de una sapiencia infinita, como el profesor Walter Lanford, que era decano de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, experto en literatura mexicana. Yo hice mi tesis de grado sobre la novela en Colombia comparada con la novela de la Revolución Mexicana, porque él nos hizo leer 200 novelas de la Revolución Mexicana, que eran unos bodrios. Pero me dijo, es que la única manera de aprender a escribir bien es leyendo cosas malas. Tenía razón. Pero es que por eso hemos sido iconoclastas, porque nos formaron para andar peleando. Yo comparto la teoría posvariática de Martínez. Efectivamente, Harold tenía un estilo para atacar antes de que le quitaran esos 200 y pico de kilos que tenía. Ahora que tiene apenas 150, entonces el tipo piensa diferente. No comparto la de Julio César Londoño. Él no escribe con bilis. Él lo que escribe es divirtiéndose. No han podido entender un niño terrible, que es más o menos lo mismo que hago yo, y yo esa culpa se la doy a la Facultad de Filosofía, Letras e Historia de la Universidad del Valle. Allá nos formaron para que no le tuviéramos respeto a nadie ni a nada. Así es. Sí, yo creo que lo que dice Gustavo es un poco cierto, porque la verdad es que nosotros no fuimos en la Universidad del Valle víctimas de una universidad confesional como la que habíamos vivido en el bachillerato, porque primero teníamos la enorme posibilidad de discutir los temas. Ahora al rato ya hablé de eso. Por ejemplo, fíjense, Oscar Gerardo Ramos era un hombre conservador y sin embargo uno podía conducirlo por ciertos caminos.
Y él era muy abierto. Era un hombre que permitía discusiones y de todos los tonos, porque yo me acuerdo que cuando discutíamos sobre ciertas novelas colombianas, uno podía decir distintas opiniones, pero también allí fuimos aprendiendo, y esto hay que decirlo porque sería una infamia no decirlo. El doctor Alfonso Campos Londoño es una persona que, a pesar de haber sido un ministro de Alberto Lleras Camargo o de quien fuese, en la Universidad del Valle él hizo muchos esfuerzos para que la gente de esa época oyera diferentísimas opiniones de colombianos ilustres que eran enemigos del establecimiento. Si me ayudara Gustavo a reconstruir, yo me acuerdo, por ejemplo... No, nomás, mire, con solo Jorge un ejemplo, nos llevó a Jorge Salamea, que era la composición de izquierda más radical que existía en la literatura colombiana de entonces. Que ha sido Pero premiado muy en la Unión radical. Soviética. Muy Había sido radical. premio en la No, Unión muy Soviética radical. en la época del Partido Comunista, Partido no en la época de Comunista. ahora, en la época del Y no Partido estamos Comunista. hablando de una época de tranquilidad, sino una época de terror. Y nos porque lo se llevaron vivía. de director del taller de literatura. Una Lo pa- maravilla. Y lo se pagaban murió con plata siendo de la- profesor de nosotros. Lo pagaban con plata de la HELOC y él no lo sabía. Pero yo, por ejemplo, la primera vez que vi al hombre más ilustre que yo he visto colombiano en mi vida, que se llamaba Gerardo Molina, que nunca he dejado de pensar que si yo hubiese llegado a ser como él, habría llegado a hacer algo. Gerardo Molina, la manera como exponía, la manera como respondía, un intelectual de la República Liberal, un intelectual que era el ejemplo de lo que debió ser Colombia, ¿no es cierto? Eso nos lo trajo ese señor. Hay muchos más nombres de abogados que venían cada 8 días a la universidad y nosotros los oíamos. De Manuel Pero eso, Mejía. no, pero Yo- eso obedecía a un esquema Pero bueno, lo que educativo muy bien pensado. Pero ¿por qué lo hacían estos hombres a quienes se llamaban reaccionarios? Yo no me explico, porque la verdad es que si reconstruyéramos los nombres de esos conferencistas que traían y de los políticos, yo me acuerdo de haber oído... Lo que pasa es que usted era maoísta en ese pero momento. Muchos maoístas. Usted era maoísta. A Elías y Salazar después me García. tocó aguantarme a los troscos, que No, fue más pero- horrible, a Ricardo Sánchez y todos, Bueno, que se venían sí, desde la sí. Santiago allá a jodernos. Pero el hecho es que, déjeme responder o hablar un poco sobre lo que decían ahora estos en el reportaje. Yo siempre he escrito de manera radical contra las cosas que no me han gustado. Siempre, toda mi vida. Lo que pasa es que en una época me he ocupado de temas más espesos, ¿no es cierto? Pero luego cuando tuve oportunidad de, mejor dicho, cuando yo descubro que el país se está desbaratando del lapo y comienzo a ver a toda la gente de mi generación ingresar al establecimiento con una desvergüenza inaudita, digo, yo esto no puede ser más, hay que decir que no. Y es cuando comienzo a escribir las cosas que he seguido escribiendo. Y por eso les duele tanto. Pero yo no escribo con odio, yo a ninguno de ellos les tengo odio. Sin bilis. Yo a muchos O él se ríe yo a muchos, escribiendo eso, él goza. Él goza, yo a sí, muchos él se los he divierte. querido y los he respetado. Pero las cosas que me ha tocado ver, de manera que no es por maldad, sino que es que hay que poner las cosas en su sitio. ¿Por qué si se permite que se pongan en su sitio a los delincuentes de cuello blanco y no podemos poner en su sitio a los escritores y a los artistas que se han plegado a una república vergonzosa que estamos viviendo? ¿Que yo soy reaccionario? Yo lo creo. ¿Usted le ha escrito libros a algún novelista o algún poeta? No, yo no, eso nunca lo he hecho. Pero usted ataca muy duro ese ¿escritor oficio? negro? ¿Yo? Usted ataca mucho ese sí, oficio. pero porque imagínense, no me vaya usted ahora por nada a decir nombres, pero fíjese las cosas que, por No, ejemplo, pero, Héctor pues, Abad. yo sé que usted cree que Héctor Abad Abad Faciolín se le escribió el libro a esa señora, a la secuestrada, ¿no es cierto? Sí. Con el único propósito de entrar en el mundo editorial francés. Y le va a ir bien. Ah, bueno, sí, pero Él ahí puede tiene... ser, Héctor bien Abad puede escrito, ser premio Gustavo. Nobel. Bueno, o premio no, yo no creo que el paro esté para cucharas. Eso es una invención. Pero ya me metieron en el lío. ¿Usted por qué le tiene tanta bronca a Héctor Abad Faciolince? Porque un farsante, es un farsante. Es un empleado de Juan Cruz, ¿no es cierto? Que a toda hora lo pasean por el mundo para que haga favores y lo han convertido con un libro espantoso, lleno de lágrimas, ¿no? Con un mar de llanto.
El único desplazado de los 4 millones de desplazados de Colombia que se ha hecho rico con la muerte del papá es él. Los demás todos estamos pobres. Y eso que a usted le destruyeron la finca, le mataron a su amigo, claro, ¿y qué no le han hecho? Nada, y yo no he recibido ningún beneficio. Los escritos míos deberían producir la misma plata que el olvido que seremos. Además, me roba el poema y el sinvergüenza sigue con el cuento de que no lo escribí yo. Como le dije yo, María Kodama, cobremos esa plata, cobremos. Pero Harold, Dígame. hay algo que se está apareciendo mucho en la literatura colombiana, Sí. es que los tienen escribiendo, a muchos novelistas, los tienen escribiendo ahora por contrato. Entonces, Claro. cada 18 meses tienen que sacar Producir una un libro, novela claro. y cada vez es más mala, No, porque no. eso, las novelas no Sí, pueden ser son muy producidas malas, ya en no tiempo. hay. No, ya no hay. Yo lamentablemente es que me da pena delante del profesor Henao, pero es muy mala la novelística colombiana actual, muy mala. Pero es porque escriben cada 18 meses. Claro. Están bajo contrato. Pues, No, y bajo además contrato, es la dinámica es una del comercio. vergüenza, es una vergüenza todo eso, es una vergüenza. Y toda esa cantidad de escritores jóvenes y esos libros, ¿quién los lee? Eso ¿cómo es? Yo hice el análisis de que en los últimos 10 años lo que se han construido son más de 5.000 bibliotecas en América Latina con el propósito de que las editoriales españolas puedan vender y colocar en las estanterías de esas 5.000 bibliotecas toda esa cantidad de libros que ellos producen y que nadie lee hoy. Es decir, ¿por qué en vez de estar creando más bibliotecas en el año 2011 no se están repartiendo más computadores baratos y más banda ancha para los pobres del mundo para que puedan tener acceso a todo eso? ¿Hasta cuándo? Además, mira, hay una cosa que es muy, para otros sería enorgullecedora, a mí me parece peligrosa y muy preocupante. Acaba de pasar la Feria del Libro y en el top 10 de los 10 libros más vendidos está Cóndores no entierran todos los días, que yo escribí hace 40 años cuando estaba en Pasto. ¿Y cómo es posible que 40 años después... Pero usted no un tiene la libro- culpa de eso. No, sí, pero entonces estos libros de ahora, ¿cómo van a sobrevivir? No, pues no van a sobrevivir porque el que va a sobrevivir es el suyo. Ya eso ya lo sabíamos hace días. Bueno, pero pasando a una cosa, háblanos un poco de tu relación con Borges. Yo creo que Harold es quizás reconocido por todos los poetas colombianos, de William Ospina para abajo, el hombre que más sabe de Borges en Colombia. Es un borgiano desde chiquito. Háblanos Sí, un porque- poco de esa relación con Borges y si Bueno, se empezó en la universidad. bueno, No, él nunca conversó con Borges, eso lo encontró en un aeropuerto de Reykjavik, Yo sí- Islandia. yo sí conversé Lo con vio él. desde lejos y desde entonces se creyó poseedor de la verdad de Borges. Ah, Eso sí, fue No, así. pero no, ¿Esa no, fue? no, pero sí he estado con Borges, sí he estado varias veces con él. Gustavo, que ahora no te era, cuestiona. no, pues es para hacerle la chacota, pero no, él sabe que es verdad. No, lo de Borges es que, yo cuando llego a Bogotá, yo voy a estudiar un colegio que queda enfrente de la Luis Ángel Arango, y yo me meto a la Luis Ángel Arango que tenía 40 sillas para leer apenas en esa época. Y busco, o alguien me aconseja, y yo descubro a Borges ahí, y comienzo a leerlo. Y entonces eso me deslumbra. Y lo que pasa es que, como para tratar de saber quién era Borges de una manera ingenua, me pongo a leer los libros de crítica que hay sobre Borges. Y la mayoría de esos libros y de interpretaciones eran europeas, eran francesas. Eran interpretaciones que hacían desde puntos de vista que no tenían nada que ver con lo latinoamericano. Entonces, en mí comienza una batalla en tener una gran fascinación por una literatura que era absolutamente de humor, de maledicencia, porque eso es Borges. Lo que es Borges es la ironía y la maldad para burlarse de la gente. Es decir, que vos sos borgiano Pues total. por supuesto. Ah, claro, eso por es. supuesto, es que Está clarísimo de dónde viene. Por supuesto que es que si yo las formas como yo construyo los textos que le pongo a las cosas son borgianas. Hay pero cantidades, por ejemplo, ¿Cuántas veces te viste con él? yo me vi con él hablé 2 veces y me vi con él 4. A ver, ¿cómo así? Una vez que me hice la foto con él en Reykjavik. ¿Yo Después, que sí? Oh. después en Madrid estuve con él 4 horas. Después en Bogotá, que estuve con él como 2 horas y le hice una entrevista en directo por Radio Caracol. Y después Y publicó luego la prensa. en la prensa, no me acuerdo. A usted los Pastrana le publicaban todo, ¿no? A mí me publicaba todo, Sí. sí, era una maravilla. Y la última vez en Nueva York, cuando invento, no cuando invento los poemas, cuando sino te cuando la entregó los última poemas. vez que lo veo,
y de allí sale el invento de los poemas esos que ha habido polémica. Pero Borges fue para mí siempre un desafío enorme, hasta que yo voy descubriendo, caramba, pero si es que este señor lo que escribe es una cosa para divertirse. Aquí no hay ninguna lucha por la búsqueda del tiempo, ni búsqueda de no sé qué, de los espejos, todo es una mamadera de gallo. García Márquez no existiría si no hubiese existido Borges. Es decir, ese ¿Usted cree humor... que García Márquez leyó a Borges? Sí, yo sí creo. Yo sí creo porque ciertas formas sintácticas y prosódicas vienen de él. Él es el maestro de todos los grandes. Es decir, Cabrera Infante no existiría sin Borges, de los grandes. Yo no estoy hablando de Carlos Fuentes porque no me parece grande. Inclusive usted también es lector de Borges. Sí, ¿verdad? Claro. Eso se puede rastrear. Es que costaba mucho trabajo poderle ganar a usted las discusiones. Sí. Había que leer en dónde se nutría usted Eso no, para yo poderle Borgiano, discutir. Para que vea que una discusión de dos vallecaucanos y Borges. Un hombre, este es un pillo literario, lo que pasa es que después se dedicó a otras cosas, pero lo asombroso de Gustavo es que si mañana decide que se vuelve astronauta es capaz, yo no sé si le hace lo permisa, bueno. pero si él decide que mañana lo hace, y eso es una vaina maravillosa, poder uno tener esa fuerza en el cuerpo para hacer lo que uno quiere. Pero como escritor, mire, llegó a esos límites. ¿Qué otro límite podía llegar si no a escribir esa novela de Cóndores que lo asfixia a uno hasta el final del libro? Eso es una cosa agotante. Es tan agotante como leer El General en su laberinto. ¿No es cierto? Pero qué maravilla aquí en Conversan 2 con Gustavo y Harold Alvarado. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Pero bueno, dale. Bueno, seguimos aquí en este programa Conversan 2 con dos ilustres escritores vallecaucanos, Harold Alvarado Tenorio y Gustavo Álvarez Gardiazabal, hablando mucho de literatura y de lo que ellos piensan, cómo se formaron. Para seguir en este bloque vamos a ver una nota y ya regresamos. Harold, cuando descubrió el internet ahora, hace algunos años, él es impresionante, porque Harold tiene, digamos, la última vez que estuve en Cartagena, de lo que conversamos fue un poco eso. Le dije, Harold, vos, ¿cuántas direcciones tenés? Entonces él me dijo, no, yo calculo que tengo sobre 500.000 direcciones. Entonces, cuando yo escribo un texto, al otro día sale en 200 idiomas. Lo pongo en todas partes del mundo, en todas las direcciones. Entonces él por eso, a él no le interesa ya, digamos, si lo publican, si no lo publican. Él creó su propio sistema de difusión. Él creó sus revistas literarias, sus revistas de poesía. Él publica sus libros. De manera que él se hizo su propio camino y él lo hizo para sentirse como libre de las ataduras de las convenciones. El problema de eso es que romper con todo en Colombia, que bien sabemos que es un país, digamos, señorero, lambón, y que hay que rendir pleitesías, o si no rendir pleitesías, hay que estar negociando aún la vida de uno, porque es que uno en Colombia no sabe en qué momento, por las cosas que dice uno, empieza a ser amenazado. Entonces Harold, en eso me parece que es un valiente. Arquitrabe no solamente ha mantenido un gran nivel de muy buenos poetas, sino que también ha hecho mucho trabajo por difundir poesía de poetas que no son muy conocidos, incluso algunos muy jóvenes. Sí, también es un trabajo meritorio el que ha hecho Harold allí. Arquitrabe es uno de los portales culturales y literarios más bellos, pienso yo, en su estructura formal, en su diseño, que existen en el mundo de la literatura hispanoamericana. ¿Ya? Es un portal muy visible no solamente en Colombia, sino en América Latina y en España. Él en este momento se ha convertido en un polemista, digamos, como Vargas Vila. Vargas Vila creo que
en su generación fue eso. Nadie quería sentarse a una mesa con Vargas Vila. También una persona supremamente inteligente, terrible, perseguido, odiado. Me parece que las generaciones tienen que tener a un Harold Alvarado Tenorio siempre. La maledicencia es un arte. Sí, mucho más de que el elogio. Hacer elogio es difícil, ¿no? Hacer elogio es difícil porque uno siempre está esperando algo de mala leche, pero la sola mala leche, es que como en todo, tiene que haber como ritmos, tiene que haber cambios. ¿Por qué es simpático una pinceladita de humor en un ensayo serio? Pues por contraste. En cambio, un libro de humor de 200 páginas es inmamable. Pues, ¿quién se puede leer un libro de Daniel Samper, digamos, no? Uno se puede leer 1000 columnas de él, pero de a una en una. Pero la compilación de Daniel Samper, o de Klein, o del Tetraputes, pues, ¿quién se la soporta? Pienso que Harold Alvarado Tenorio ha sido uno de los poetas y de los intelectuales más privilegiados que ha tenido este país, que se ha caracterizado justamente por ser un país polarizado y excluyente. Él se queja ahora pues de que le han dado un mal tratamiento, pero yo no creo que eso sea cierto, sino que el poeta Harold Alvarado parece que lo anima una pulsión autodestructiva que no solamente acaba con él, sino también con sus congéneres literarios. También anda como un poquito marginado, ¿no? Invitan a todo el mundo, pues, a los congresos, a los seminarios, hasta los profesores de la Universidad del Valle los invitan a dictar conferencias, y para Matraca no lo invitan a ninguna parte, y él se queja, es que a mí no me invita a nadie, él llora y todo, y que le tienen inquina, que le han cogido jeriza, dice. ¿Que por qué será? Bueno, seguimos aquí conversando después de esta interesante nota, pues vamos a continuar. Ejercer la crítica. No, ¿Qué vea, significa, profesor Henao, es que profesor? el caso de Harold Alvarado Tenorio es muy claro. Él es de la escuela de dos grandes polemistas que tuvo el país, uno muy conocido y el otro que ahora vamos a sacar un libro de él, que era Bernardo Arias Trujillo. El de Risaralda. Que eso era terrible. Es decir, porque ese sí escribía bien, es que Vargas Vila escribía muy mal. Pero Bernardo Arias Trujillo escribía muy bien y era un polemista terrible. Es lo que le pasa a Harold. Gran escritor. Harold es un gran polemista, Harold es un gran panfletario, escribe muy bien, porque él escribe muy bien. Sus poemas, que la gente no le para bolas tanto, porque Suma el cuerpo. como obviamente anda atacando a todo el mundo, pues la gente desvía su atención y las luces hacia los ataques virulentos que él hace. Pero creo que al país le convenía mucho más, ahora que la literatura está tan apagada, que apareciera alguien capaz de decir las cosas que dice Harold. Además, se divierte diciéndolas, pero tiene una equivocación, y en eso estoy de acuerdo con Londoño. Es que Harold cree que una persona como él la van a invitar a los congresos y a las conferencias. No, en este país nos tienen mucho miedo, Harold. Claro. Yo por eso me encerré hace ya más de 10 años en mi finca y no salgo de allá y transmito desde allá. En este país nosotros espantamos, somos demasiado iconoclastas para que nos crean. Sí, pero yo tampoco es verdad que solicite nada. La verdad es esa, yo nunca, de verdad nunca he solicitado. Pero quiero, después de que he visto algunas de estas cosas que han pasado, que me parece muy divertido y muy justo lo que has hecho, también hacer un reconocimiento a la amistad de Humberto, que me parece que ha sido absolutamente mi pensamiento expuesto allí. Humberto, que es un hombre que ha vivido en un mundo dificilísimo, que nos ha tocado vivir, a todos nos ha tocado vivir una república de horror. Pero fíjate que Humberto era salsómano, es salsómano, nadie sabe la salsa, y vos de eso no tenés ni idea. No, ¿da? no. Humberto era trotskista y vos eras maoísta. Soy maoísta. Sos maoísta. Soy maoísta. Entonces, hay una diferencia fundamental. Vos Sí, te entendés él, es con los que te oponemos. Pero es que son, pero que son tolerantes. Sí, que claro. que son libres, que no obligan a los demás a pensar como ellos, que aman al otro porque exista. Pero fíjate que el perfil que ha hecho Valverde de quién es Harold Alvarado moderno
el Jaro Alvarado del Internet, es absolutamente perfecto. Sí, muy bueno y muy bonito. Porque eso es lo que estás haciendo. Las 500.000 correos que tenés, los idiomas a los que los presentás. Sí. Lo que pasa es que Ahora- no se te puede garantizar mucho a las traducciones. Yo no sé si las traducciones... eso Fíjate no. que ahora para mi discurso del doctorado honoris causa no pedí tu consejo para la traducción al latín. Que hubiera sido muy importante. Eso es cierto, la traducción al latín. Sí, no claro. puedo creerlo. Todos los idiomas. Es decir, que vamos bueno, mejor dicho, no intervengo. Pero lo del Internet es una maravilla porque luego de que yo escribí en el periódico de los Pastrana, iban y le decían al doctor Pastrana Borrero, al presidente, presidente, pero ¿cómo es posible que publique usted ese tipo al lado suyo los domingos? Le dice, vea, no me hable más. Yo he dado orden de que lo publiquen sin leerlo. No, si lo leí, llegaran a leer, no lo habrían publicado. Eso decía. Pero yo desde que descubrí la Internet descubrí que eso era un poder enorme. Y es increíble el poder que tiene. Y es increíble lo que usted puede hacer con el Internet. ¿Qué tal que a nosotros nos hubiera tocado, nosotros que teníamos que hacer Imagínate. turnos en la biblioteca Claro. o pedir libros que nos los mandaran de fuera, Claro. y hicimos lo que hicimos? ¿Qué tal que hubiéramos Pues tenido el imagínate, Internet? no, o como la chica esa que estaba aquí que tenía esa computadora Apple y le digo yo, mire, coja la televisión española, pero a velocidad comenzamos a ver todo lo que queríamos allí. ¿Ah? Bueno. No, qué maravilla. Verdaderamente que ahora sí yo creo que la tecnología va a superar a Dios. Jaro, a la hora que te estás subiendo los zapatos, ¿por Es qué que, usas medias de payaso? Es que no sé, estas medias se me embolataron, yo no sé por qué. Es que como Que a mí son no- más a mí- frescas, son es más que a mí no, frescas. es que a mí no me gusta ponerme medias negras ni blancas, entonces yo compro estas que tienen colorines. No sé por qué tengo una afición por eso. Pero no por payaso. No, por payaso no creo que los payasos usan de estas medias. Sí, claro. Sí, no me he dado cuenta. Harold, tú has hecho muchos oficios en la vida, además de los literarios. Sí. Por ejemplo, estuviste de camionero en Alemania una época. Sí, no, era chofer. Chofer, sí. Llevaba automóviles recién vendidos desde Estocolmo a Marsella. Pero también he trabajado en panadería también. Y bueno, mi casa en Buga, pues trabajaba en las gallinas, con la cosa de los gallineros, lavando los galpones. También he sembrado tomate, también. Muchas cosas que me enseñó. Pero mi sabes tío. mucho de gatos. Bueno, sí, porque he tenido muchos años gatos. Los gatos son misteriosos. Pero Entenderse con los gatos pero no es tan muy misterioso, no es normal. no es tan misterioso. El es gato ese se increíble. llama Borges, uno de ellos. Yo tengo 2 gatos y perfectamente me entiendo con ellos. El gato viene y me dice a las 3 de la mañana que se le acabó la comida y yo sí me levanto y se la pongo. O al rato viene después de que no tiene agua. Yo le traduce hasta los gatos, por eso es que dudo de la capacidad de las No, traducciones. pero Y yo estuvo en China y tradujo grandes poemas de amor No, chinos. pero son buenas, son traducciones serias, no son paquetes chilenos. ¿Cuántos idiomas? No, has yo no he leído? yo he traducido del chino con chinos. Sí. Y son serias las traducciones, o inclusive pues el libro de mis traducciones chinas, el que se publicó en China, lo hice con 8. ¿De dónde me conseguiste ese traductor al chino para el Bazar de los Bueno, Idiotas? porque en esa época en que yo vivía en China, yo formaba parte de unos comités que solicitaban a los asesores libros, pero también hice creo que comprar una telenovela, que eso no me acuerdo cuál era una telenovela no sé cuál sería, no me acuerdo. Entonces yo lo que hacía era que me preguntaban, bueno, y en Colombia, ahora qué es bueno que traigamos a China. Entonces yo decía, bueno, hay que traducir estas novelas, hay que estos poetas, hay que traer quizás este ballet, no sé qué. Y yo a veces me enteraba de que lo hacían y otras veces no, porque ellos oían siempre los consejos y después tomaban las determinaciones en otros lugares y en otros comités. Pero así fue. Yo también algunas cosas alcanzaba a controlar, alcanzaba a manipular, pero otras no. Por ejemplo, la traducción, esa no la pude yo tener a mano. Ah, pero pudiste yo sé que se revisar hizo. al chino. No la pude. No, pues no en chino. No, porque ustedes se burlan de mí, pero la verdad es que yo colaboraba en esas cosas. Claro, pero los poemas de amor chino, que son los libros más bellos tuyos. Esos poemas son traducidos ahí están los nombres de los traductores. Pero date una idea que en aquella época lo máximo que le mandaban a uno de la China era una certificación, un libro Sí, era todo con una pirata, pues, certificación era que todo decía, pirata. de este libro se sacaron, del Bazar de los Idiotas se sacaron 500.000 ejemplares. No, pero yo hice traducir El Bazar de los Idiotas y El General en su laberinto. Que García Márquez me mandó una carta diciéndome, ¿qué estás haciendo? ¿Pero cómo me haces eso? Y sin embargo, él fue a la presentación del libro en esa época. Y tiene prólogo mío. Bueno, tú sigues siendo un lector juicioso de Gustavo Álvarez Gardiazabal. ¿Cómo ves a Gustavo hoy que ya es un doctor con toda esa No, trayectoria? pues yo creo que su doctorado lo merece
y más que lo merece, pues es una reivindicación histórica a su personalidad y a su obra. Es una persona que tiene muchos merecimientos. Mire lo que hablamos ahora, lo más desde el punto de vista literario. Yo lo de la cosa política no quiero, porque yo tengo mucha contradicción con esas cosas políticas. Yo no. Estamos hablando del y ese hombre de tema- letras. No, el hombre de letras sí es un meritorísimo, pero absolutamente se las merece todas, todas. Y Mejor nunca dicho, escribió un poema. Se las merece todas, es como escritor. Yo esa cosa del político a mí nunca me gustó, ni nunca me gustó que se metiera político. Nunca, 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 nunca. Esa vaina me parecía a mí una defecio y yo sigo creyendo que eso es un error. Pero con todo respeto se lo No, digo. sí, lo has dicho toda la vida. Y ese poema que escribiste es que es tal vez el más conocido tuyo, Proverbios o poema Ese de un hombre poema llegado a los 40. está escrito a raíz, por ejemplo, este poema puede marcar la ruptura entre el mundo del anterior y posterior a cuando cumplíamos 40 años, que yo estaba en Nueva York y comienzo a ver a toda esa generación mía de la izquierda ingresar como unos hambrientos, ¿no es cierto?, a las cosas del poder, a lo que más detestaban. Es que, por ejemplo, Valverde nunca se ha entregado al poder, este tampoco, y por eso los han aplastado. Lo que pasa es que, pues, de distintas maneras, pero no me vas a decir pues que no han sido oprimidos como escritores, han sido oprimidos. ¿Por qué Valverde no ocupa un lugar más destacado en la literatura cuando él inventó un género? Bueno o malo o no, una manera. Eres el primero que escribió cómo se transcribía el habla. Y sus cosas se las elogiaron en México, por aquí lo silenciaron para siempre. ¿O no? Entonces, un experto en música popular, ¿dónde No saca es que usted? Valverde nunca fue a pedir permiso a Bogotá. Ah, eso es, ni vos tampoco. tampoco, Ni vos tampoco, ni yo tampoco. No lo voy a ir a pedir ¿Usted se ahora. enorgullece de ser bugueño? Pues no sé, por a mí no me interesa tanto eso de ser orgulloso. ¿De buga? No, pues sí, pues no puedo eludirlo, pero que Pero yo... eres un bugueño ilustre. Pero que yo pues me vaya a decir que... ¿Usted es en el orgullo ¿De ser tulueño? Sí, claro. pues, Por eso sigo usted- peleando. Pues porque usted es una entidad más del establecimiento. Tulueño. No, a mí, por ejemplo, no me desmerece para nada ser de Buga, por supuesto que me... Tienes bellos recuerdos Sí, de Buga. claro. ¿Por qué en bueno, Buga no ha los más habido un bellos novelista recuerdos. con historias tan asombrosas Porque como las que hay en aquí, Buga? si se me permite decir la verdad, pues la educación ha sido muy pobre. La educación muy pobre educación. La gente de Tuluá, aunque usted no lo crea, aunque allá hubiesen más delincuentes, allá había más gente ilustrada. Allá había más liberales, allá leía más. Es que aquí había, no voy a decir, una godarra espantosa. Aquí no había sino obispo y curas. Entonces, aquí nadie... Cuando mi tío Antonio me trajo para que leyera La isla de los pingüinos, mi tío Rogelio, que era un hombre bastante liberal y abierto, dijo, pero ¿cómo lo vas a poner a leer ese libro? Imagínate, La isla de los pingüinos. Ah, entonces no dejaban. No, pero Así como los de Ronsoro acabaron con la figura más importante en la historia del Valle del Cauca, que era el general Cabal. Ah, sí. Y los de Ronsoro lo entregaron para que Morillo los matara. Sí. Porque el señor Cabal era nieto de la negra varona y eso no se podía permitir. claro. Entonces, desde esa época en Buga no dejaron el No, pensamiento. Buga ha sido una ciudad sumamente conservadora. Es decir, el colegio académico nunca brilló por tener, digamos, tenía gente que eran buenos médicos, gente que eran químicos, físicos, pero gente del pensamiento no. Esta era una ciudad manejada por la cartilla del padre Farías. Esa era una sociedad sumamente reaccionaria. En Tuluá habían abogados liberales, radicales, luchadores por la libertad. Aquí no había de eso. Aquí para poder levantar la cabeza había que ser godo. Y yo pues, a mí nunca me interesó. De Godo eso. solamente te volviste ahora. No, yo de godo nada. Eso no lo acepto. No lo acepto. Yo sigo siendo radical y maoísta. Bueno, como ven aquí con Gustavo y con Harold podemos hablar muchísimo, los dos ilustres escritores vallecaucanos. Muchas gracias por estar aquí en Conversan 2 y nos vemos en una próxima edición de nuestro programa. Estamos aquí, Conversan 2.
Conversan 2.